Saludos de nueves, cartollaceos. Bueno, hoy venimos a jugar al perudo. ¿Qué es el perudo? El perudo es una chorrada de juego que es brutal, sobre todo para cuando vas un poquitín contento con los amigos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que pensar, ¿vale? Pero hay que pensar mal. ¿De qué va esto? No sé si jugasteis de alguna vez al póker de dados, pero yo reparto un cubilete a cada jugador. Cada cubilete va asociado a 5 dados, ¿vale? Doy 5 dados morados a Nestorina, porque Nestorina tiene el cubilete morado. Doy 5 dados verdes, o celeste, o como su madre lo quieran llamar, a Josh, porque son los que toquen. Bueno, estoy más bien los... Estos son roses. El caso es que cada uno va a tener 5 dados, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser apostar. Apostar de una manera muy family friendly, ¿no? ¿Tienes los 5 o tienes 4, Néstor? Tengo 5. Vale, bien, perfecto, tienes los todos. 1, 2, 3, 4, 5. Esto, como podéis comprobar, va de 2 jugadores hasta No sé yo, 6. ¿Y de qué va esto? Simple y llanamente, aleatorizamos un poquitín los dados, miramos los dados que tenemos nosotros y tenemos que adivinar la cantidad de dados con cierto número que aparecen en la mesa. Yo, por ejemplo, miro, tengo los 5 dados y viendo lo que salgo yo, pues voy a entamar yo, por ejemplo, ¿no? Y voy a decir, yo creo que hay 3 seises en mesa. Tocaría ya a Nestorina y Nestorina diría, fula. En mesa entre los tres. Entre los 3, siempre y entre los 3. Y Nestorina ya diría, nah, fula, no hay 3 ni de flies. Porque yo no tengo ninguno, tú igual tienes 2 y Josh igual tiene otros 2. Hay que averiguar el número exacto, ¿no? Esto es lo que se juega... ¿Y si se está de acuerdo? El póker de dados. Si estás de acuerdo, pases tú. Y tienes que o subir la apuesta o pasarla a perudos. Los perudos son los unos, ¿vale? Pero que tienen un tucán. Pues si estás de acuerdo, solo puedes o subir o pasarla a perudos. Y si subo, tengo que decir otra combinación. Sí. O sea, por ejemplo, puedo decir que hay... Bueno, pasaríaslo a la mitad, tiene que ser la mitad. Sería la mitad más 1, para que baje un poquitín el número, ¿entiendes, no? Porque llega un momento en el que te desmadres muchísimo de número y tienes que decir la mitad más 1. O sea, yo digo 3 seises, si tú quieres pasar a perudos, tienes que decir 2 perudos. ¿Tú qué quieres? ¿Ir a 4 seises o 5 seises o 2 perudos o decir fula? 2 perudos que al final son 2 unos con la forma del tucán. Sí, eso ya. Y entonces ya la apuesta cambiaría completamente. Sí. Yo digo 2 perudos. Dices 2 perudos. Y ahora Josh dice fula, no hay 2 perudos, hay más o hay menos, puedes seguir a perudos, puedes decir no, yo digo que hay 3 perudos. Decídelo él. Yo digo que lleve fula. Y como decimos que hay fula, levantamos todos. Y no hay ni uno. No hay ni un puto perudo, ¿vale? Como no hay ningún perudo, perdemos todos un dado. Yo no. Yo acerté. Bueno, no, claro, perdemos Nestorina y yo perdemos un dado. Ah, vale, que fue el gafe. ¿Veis cómo va la movida, no? Igual quedamos un poquitín embólicos ahora, pero ya es fácil. Se pierde un dado, el dado va para el medio. Ahora se pone más complicada la cosa porque Josh tiene 5 dados, nosotros tenemos 4. Y por supuesto pierde la persona que quede sin dados y gana el único que quede con dados. Y según esto va avanzando, se vuelve más complicado porque ya empiezan los juegos mentales y ya es más difícil, ¿no? Y ahora empezaría Josh. 3 perudos. Hostia, no empieces a peludos, cabrón. Eso ya es harto, que después si quieres volver a pasar a números normales tiene que ser el doble. Voy a decir 4 doses. 4 doses. 4 doses. Yo digo que 5 doses. Hay muchas posibilidades de que haya 5 doses, ¿eh? 5 doses son muy fáciles de tener. Pero aumentaste la cifra. Claro, él decía 4 doses. Y yo digo 5 doses. Claro. Pues yo digo 6 doses. 6 doses. Yo digo que lleve fula. ¿Dices que fula? Levantamos. Yo tengo 2 doses. Y yo tengo otros 2. Y yo tengo 3. Hay 7. Pierdes. Ah, pero... Pierdes un dado porque había 7 doses. No, pero él dijo 6, no 7. Ya, dije 6. Perdemos todos entonces.
Pues no sé, era mentira. Pero... Decías tú fula. Oye, estoy liadísimo. Bueno, volvemos al Smiley, gente. A ver, él dicho 6, él en 7 y en mentira. Sí. Entonces yo no perdí. No, porque tú decías fula. Y es verdad. Y los 4. Néstor y yo perdemos otro dado. Estamos un poco... bastante... Y mira que se equivocó por abajo, pero. Este juego está. No os lo dije, pero soy el campeón de España de este juego. Campeón de Asturias de Perú, cuidado, Chan, chan. 2 5. 3 5. ¿Vas a 2 perudos? O 4 5. O fula. Tú dijiste 3 5. Sí. Bueno, pues 4 5. Uf, se está poniendo dura, Cuidado, cuidado. 4 5. Fula. Fula, joder. 0 5. 2 5. Un 5. 3 5. ¿Pero cómo subes apuestas? Sí. ¿Cómo subes apuestas? Sí. Pues como yo fiaba de ti. ¡A pagar! El del 5 que está agafado, está claro. Al final va a acabar más rápido. Pero aquí ¿quién pierde? Pierde el que quede sin dados. O en este No, caso, pero ¿quién perdemos Néstor y pierde? yo porque tú- En este caso solo pierde a Néstor. No, tú también. No, porque yo no era el anterior. Ah, vale, pierde el anterior. Vale. Pierde el anterior que se la jugó a esa apuesta, ¿no? vale. Pero entonces tú, ¿por qué perdiste los dos anteriores? Nada, porque me lié. En realidad solo pierde dados el último que apuesta. Vale. Y es como en el póker, ¿no? Y es póker de dados, pero con peludos. Y bueno, así llega la partida. Tenemos que desearlo aquí porque da palo que da YouTube y si no nos... Quede constancia de mis 5 dados aquí. Quede constancia que la victoria moral y de Josh porque tenía 5 dados y Néstor y yo quedamos con 5 dados entre los dos. Los rinocerontes no perdonen, gente. Team Gobos perdió, Team Rinos estrapalló. Y ahora aquí un chupito, ¿no? ¿O qué? Un chupito. ¿Chupito? Chupito. Bueno, chavales, muchas gracias por venir conmigo una vegada más y No nada, faltaría ya nos más. veremos a ver si podemos grabar algunos partiduques o cosas de Sí, móvil oh. algún día. ¿Veislo? Claro. Verémonos algún día más para ello, ¿no? Por supuesto. Pues nada, si queréis decir algo más a la cámara, a mamá, a la moza o a quien sea, estáis en ese momento. Ahí hay un momento. ¿Esto cuándo sale? ¿O no? Nada, siente, a suscribirse, ya sabéis. Y dejéis algún comentario. Y la campanina para los anuncios. Aunque solo sea para llamar guapos a los invitados. Por favor, que pocas veces se trae a gente tan gallespero aquí, Y si os gusta, comentad en la caja de comentarios, ¿no? Claro, sí. Y el pulgar para arriba. Pulgar arriba. Te has hecho un youtuber. Por supuesto. Pulgar arriba. Pues arriba. Dale a like.